Había una persona que así le decían cada vez. Y lo interesante del asunto es que ese era su nombre. ¿Sabe quién era? Jacob. Jacob. ¿Alguien aquí se llama Jacob? Jacobo. ¿Alguien conoce a un Jacobo? Ay, pues a mi nieto le pusieron Jacob. Le pusieron Jacobo. Pero hay un Jacobo en la Biblia muy interesante y quisiera hablar acerca de él en esta mañana. Vamos a ir a nuestro texto de esta mañana. Se encuentra en Génesis y el título de mi enseñanza en esta mañana es El pacto de Jacob. ¿Dónde estuvo la lectura bíblica hoy? ¿Génesis qué? Génesis 28. Ahí está nuestro tema de esta mañana. Génesis capítulo 28. Leo el versículo 20. Hizo Jacob un voto, diciendo, si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Jacobo estaba nervioso, estaba ansioso. No sabía dónde iba. Pero él iba, dice, en un viaje y le dice, Señor, si me guardas en este viaje y me das pan y me das vestido, y si regreso con bien a la casa de mis padres, y si me bendices, te voy a dar la 10ª de todo lo que consiga. ¿Quién es este hombre y a dónde iba? Jacob, hijo de Isaac. ¿Quién era Isaac? Hijo de Abraham. Y en muchas ocasiones, cuando la Biblia se refiere a Dios, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aunque Dios le cambió el nombre de mentiroso a el que lucha con Dios, todavía se le siguió conociendo como Jacob. Ese era su nombre. Yo cuando veo a mi nietecito, en lo que menos pienso es en lo que significa su nombre. Para mí él es mi Jacob. Y hace una semana que no lo veo y ya lo extraño. Entonces era él el nieto de ¿quién? De Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham, mis hermanos, es uno de los personajes más importantes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto para los judíos como los cristianos y los musulmanes. Dios lo llamó a Abraham de Mesopotamia, que quiere decir entre dos ríos. ¿Y dónde está eso? En lo que hoy es Irak. Irak. De Irak lo llamó Dios y le dice a Abraham, vente para acá. Deja todo lo que tienes, familiares, ranchos, amigos, déjalo todo y vente.
voy a hacer de ti una gran nación. Y por fe, dice la Biblia, Abraham dejó todo y siguió la voz de Dios. Un día le dijo a Abraham, sal y mira las estrellas. Y le dijo, así va a ser tu descendencia. Y le dijo, y así como la arena en la mar, así va a ser tu descendencia. Pero había un problema. Había un problema. La esposa, muy bonita, pero no podía tener hijos. No podía tener hijos, así que Abraham dice, ¿cómo le vas a hacer? Si mi esposa no puede tener hijos, ¿cómo que mi descendencia va a ser como las estrellas de los cielos? Y él dijo, ya sé, le voy a dar una ayudita a Dios. Le voy a dar una ayuda. Y tuvo un hijo con una sierva. Es la única manera que yo veo a Dios, apenas con la sierva. Y tuvo a un hijo y le puso por nombre Ismael, que es el padre ahora de todos los árabes, de todos los palestinos. Abraham quiso ayudar a Dios y Dios le dijo, no, Abraham, por favor, no meta la cuchara, mi hijo, déjame a mí tranquilo, déjame a mí obrar. Yo dije que tu descendencia va a ser como las estrellas, no necesito tu ayuda, estate tranquilo. Y milagrosamente su esposa legítima tuvo un hijo y le pusieron por nombre Isaac, el hijo de la promesa. En él habrían de nacer la descendencia, como las estrellas del cielo de Abraham. Pero Abraham nada más tuvo un hijo. Y después Isaac nada más tuvo 2 hijos. Y Abraham ha de haber dicho, a ese paso, ¿cuándo lo vamos a hacer? Pero aquí es donde la cosa se pone buena, porque Isaac tuvo 2 hijos, eran hijos gemelos. Y nació el primero y le puso por nombre Esaú. Y luego vino el otro y le puso por nombre Jacob. ¿Por qué le puso Jacob? ¿Quién sabe? Bueno, es que a los padres nos gusta ponerles como nos da la gana, ¿verdad? A mi hija no le gustaba al principio el nombre que le pusimos, Verushka. Ella se quería llamar Cindy. Ella decía, yo soy Cindy. Fue hasta después, años de mucha terapia intensiva, que aceptó el nombre de Verushka, pero le encantó cuando fuimos a Rusia, que dijeron, ¡uy, qué lindo nombre! Quiere decir fe chiquita. Fe en diminutivo, como decir feíta, no de fea, sino de fe chiquita. Y le encantó, le encantó. Y así nació Jacob. 2 hermanos, gemelos, pero no podían ser más diferentes. ¿Se han dado cuenta que si tenemos 2, 3 o 4 o más hijos, la misma comida, la misma atención, el mismo papá, la misma mamá, la misma escuela, lo mismo, todo, y son diferentes? Completamente diferentes, aunque sean hombres los dos o mujeres los dos, completamente diferentes. Bueno, Esaú era peludo. Esaú le gustaba la cacería. Esaú le gustaban mucho las mujeres. Su hermano Jacob, por otro lado, era lampiño. No tenía pelos.
o cabellos, ¿verdad? Suena más bonito. Le gustaba cocinar, le gustaba estar con la mamá, pero le gustaban también más las cosas religiosas. Le gustaban más las cosas de Dios. Un día, el papá ya estaba ancianito y era la costumbre que el papá bendijera a sus hijos. Y él dijo: mi hermano Esaú se va a llevar la bendición del primogénito. Y él dijo: yo quiero eso. Capaz que a él ni le importa. Y efectivamente, un día que llegó Esaú bien cansado y con hambre, Jacob había preparado una comidita especial. ¿Qué había preparado? Lentejas, hermanos. ¿A cuánto le gustan las lentejas? ¿Cómo las prepararía Jacob, que cuando viene Esaú, dame de eso? A mí se me hace que le echó muchos jalapeños, quesito, ¿qué más se le echa? Cilantro, papitas picaditas, tortillitas de harina, desde luego. Y Jacob y Esaú le dice: mi hermano, dame un poquito de eso. Yo traigo aquí, él había cazado, pero le dijo: pues ni modo que me coma el venado así crudo, dame un poquito de tu plato. ¿Y qué le dijo Jacob? Con mucho gusto, pero dame tu primogenitura. Y le dice Esaú: ¿de qué? Tu primogenitura, dámela. ¿Qué es eso? Oh, tú dámelo. Y le dijo: y te doy hasta 2 platos de lentejas. ¿Y eso qué eran lentejas? Si hubiera sido frijoles, con más razón, ¿verdad? Y se la dio: sí, agarra lo que tú quieras. ¿Sí? Y entonces Esaú vendió su primogenitura. Jacob va y recibe la bendición de su padre. Y cuando se da cuenta Esaú, obviamente le dio un coraje tremendo. Claro, pues ya se había comido los 2 platos, pues ya que le importaba. Pero había un problema muy grande con Esaú. Un problema que su papá y mamá los hacía sufrir mucho. Y era que Esaú le gustaban las mujeres, muchas y mucho, y se casó con muchas mujeres de ahí de la región, del área, que no eran adoradoras del Dios viviente. Y eso le dolió muchísimo, especialmente a la mamá. Así que un día viene con Isaac y le dice: Isaac, no podemos dejar que nuestro hijo se case con una de las de aquí. Tiene que casarse con una familiar nuestra, una que adore al Dios verdadero. Y el papá estuvo completamente de acuerdo. Sí, dijo: yo no quiero más dolores de cabeza de estos. Esaú decía: pero ¿qué diferencia hace? ¿Son iguales que las otras? ¿Qué tiene que sean de otra religión? ¿Qué tiene, decía Esaú, que adoren a ídolos? Hasta mejores son que las que están en la iglesia. He escuchado a tantos jóvenes decir eso. No, estoy de novio con uno que no es de la iglesia, porque en la iglesia no hay muchachos y los que hay están rete feos. Además dicen, mi novio es mejor que todos los de la iglesia. La iglesia pura hipócrita. Mi novio no es hipócrita. Y se casan.
Y luego vienen los problemas. Luego vienen los problemas. Esta semana estábamos hablando con un vecino, lo acabamos de conocer y dice, yo soy de tal religión, mi esposa es de otra religión, dice, y toda nuestra vida matrimonial ha sido un desastre por la diferencia de religión. Bueno, así que Isaac y su mamá le dijeron a su hijito, te vas a ir a un colegio adventista. Te vas a ir a un colegio adventista y allá consíguete una muchacha. Así que él agarró, empacó y se fue hasta lo que hoy es Irak para buscar a una mujer. Pero él no sabía dónde iba. No llevaba nada. Llevaba nada más una idea. El tío se llamaba Labán. Así que él se fue a buscar a Labán, imagínense, a Irak. Y se fue. Ya llevaba miedo. Extrañaba a su mamá. Extrañaba las lentejitas que él preparaba en su casita. Extrañaba a su papá. Pero haciéndole caso a sus padres, él se fue. Y llegó a ese lugar y en esa noche él dice, Señor, si tú me acompañas, tú vas a ser mi Dios siempre. Tú vas a ser mi Dios, le dice. Él conocía al Dios verdadero gracias a su papá, a su mamá. Él conocía al Dios verdadero gracias a su abuelo. Recuerden, con su abuelo empezó todo. Un hombre que amaba más a Dios que a su mismo hijo. Y eso es mucho decir. Y cuando Dios le dice, ¿me amas, Abraham? Sí, Señor. ¿A quién amas más? ¿A mí o a tu hijo? A ti, Señor. A ver si es cierto. Sacrifícalo. Claro que sí. No la pensó dos veces. Se lo llevó y ya estaba por clavarle el cuchillo. ¿Y ustedes creen que lo iba a clavar? ¿O nomás le estaba haciendo él? Se lo iba a clavar cuando viene un ángel y le dijo, ¡Sheu! ¡Párale! ¿Saben por qué, hermanos? El apóstol San Pablo dice, ¿por qué él estaba dispuesto a matarlo? Dice, porque él sabía que si lo mataba, Dios tenía poder para dárselo otra vez. Él sabía que Dios se lo iba a dar de regreso. Yo te conozco, Dios, tú eres demasiado bueno. Y si me pides eso, es por algo. Es por algo. Pero Dios le dice, párale. ¿Ustedes creen que Isaac escuchó muchas veces esa historia mientras el papá se los contaba a sus nietecitos? Claro que sí. Y ahora Jacob dice, si vas conmigo, Dios, tú vas a ser mi Dios. Y si me prosperas, te voy a dar el diezmo. ¿Dónde aprendió eso él del diezmo? ¿De quién? Primero, ¿es su papá, sí o no? ¿Ustedes creen que si el papá hubiera dicho, eso de Abraham, no, que nada de diezmo, él lo hubiera dado? Él miró que su papá daba el diezmo. Él miró que su abuelo daba el diezmo. Pero él no daba porque no trabajaba. Él vivía de papá y de mamá, y cuando uno no gana, Dios no pide que le des el diezmo. El hijo no le debe decir al papá, papá, dame dinero para dar mi diezmo. Si no trabajas, no tienes que dar dinero. No tienes que dar dinero. En una ocasión Abraham, ustedes saben, Dios lo llamó para que viniera y tomara posesión de la tierra que fluye leche y miel. Pero habían otras gentes allí
Y cuando Abraham viene y le dice, sálganse que Dios me dio este terreno, le dijeron, yeah, right. Así que lucharon y pelearon. Pero Dios le había dicho, yo te voy a dar esta tierra. Y Abraham ganó. Y agarró mucha riqueza. Entonces Abraham fue a lo que hoy es Jerusalén. Y salió un personaje muy importante a recibirlo. Su nombre, Melquisedec. Melquisedec es nombrado 3 veces en la Biblia. En Génesis, en los Salmos y en Hebreos 7. En Hebreos 7 se menciona 7 veces el nombre Melquisedec y lo describe como en ninguna otra parte se describe. Si no fuera por Hebreos, la carta a los Hebreos, no entenderíamos muchísimas cosas acerca de nuestra doctrina y del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la carta a los Hebreos. Pero Génesis nos dice que va Abraham, se encuentra con Melquisedec, el rey de paz, el rey de Salem. Eso quiere decir Melquisedec. Sin genealogía, sin padre, sin madre, no se sabía nada de él, pero Abraham lo reconoce como el sacerdote del Dios Altísimo y le da a él los diezmos y las ofrendas. Y Melquisedec bendice a Abraham. ¿Sería esa la única vez que Abraham dio diezmos y ofrendas? Claro que no. De ahí en adelante él mandaba el 10% de sus ganancias y tal vez otro tanto de las ofrendas a Jerusalén, donde reinaba Melquisedec. Y eso lo aprendió a hacer su hijo Isaac. Y ahora Jacob lo miró hacer lo mismo. Y él dijo, algún día que yo gane mi dinerito, voy a hacer también lo mismo. La influencia de papá y mamá. La influencia del abuelo. Cuando los hijos te ven a ti poner a Dios en primer lugar, ellos van a hacer lo mismo. Y así como Dios te bendice a ti, los va a bendecir a ellos, pero no esperes que ellos hagan lo que tú no haces. Hablan más fuerte los hechos que las palabras. Más fuerte los hechos que las palabras. Si Dios me bendice y me prospera, dice Jacob, le voy a dar una 10ª parte. Le voy a dar a él los diezmos. Melquisedec, hermanos, que ya dije, he mencionado más veces en Hebreos que las otras veces que es mencionado en Génesis y en Salmos, es una figura muy importante y de mucha relevancia para nosotros los cristianos. Aquí le va. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Dios del universo e intercede por nosotros. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Cristo Jesús. Pero hay un problema. Hay un problema. Que los sacerdotes venían ¿de qué tribu?
de Leví. ¿Y Jesús es de qué tribu? De Judá. Así que allá no concuerda el asunto. ¿Por qué los levitas, sacerdotes? Leví, mis hermanos, fue una de las 12 tribus. Leví era hijo de Lea, la primera mujer que tuvo a Jacob. Pero cuando Jacob bendice a sus hijos, no hay bendición para Leví. Y Jacob le dice por qué. Una vez, vino el príncipe del área donde vivían, que no era adorador de Dios. Y ese príncipe violó a una de las hijas de Jacob. Se llamaba Dina. ¿Y la violó? ¿Y cómo creen ustedes que se sintieron los hermanos? ¿Cómo se sienten 12 hermanos que le violan a su hermanita? Se llenaron de coraje. Pero pasó algo muy interesante, que el violador se enamoró de ella. Y le dice a su papá, que era el rey, le dice: papi, pídemela en casamiento, me quiero casar con ella, la quiero mucho. Y el papá va a pedir a Dina. Y la piden. Y Jacob se la da. Bueno, pues ya, pues, o te la llevas o me la dejas como me la, ¿cómo es? Como estaba. Y no se podía. Está bien, le dijo, llévatela, pero con una condición. Quiero que todos en tu reino, príncipes, administradores, soldados, todo mundo se circuncise. ¡Ay! Dije. Y cuando supieron lo que era, peor sintieron. Bueno, si la quieres, tienen que circuncidarse, porque mi hija no se va a casar con un incircunciso. Pero no es él nada más el que se va a circuncidar, todos. Y las tropas dijeron, ¿y nosotros por qué que circuncide él? Nosotros que todos. Y cuando el rey dijo, todos se circuncidan, todos se circuncidaron y se circuncidaron. Y al tercer día, cuando estaban con los dolores más fuertes, viene Leví, el Leví, y los mató a todos. Se los echó. Facilito, los pobres estaban acostados con dolores que no se podían mover, así que viene Leví, empezó a picotearlos a todos y los mató a todos. Cuando Jacob se dio cuenta de esto, no lo pudo creer. ¿Cómo hiciste esto? Y debido a eso no recibió bendición. Wow. Pasaron los años. Jacob se lleva a su familia a Egipto, viene Moisés y los saca. Llegan al monte Sinaí, Moisés sube al monte, Dios les da los 10 mandamientos y cuando Moisés viene con los 10 mandamientos, ve a los israelitas bailando alrededor de un toro hecho de oro, adorando a un toro. Le dio tanto coraje a Moisés que quebró las tablas y se regresó. Otros 40 días. Y cuando regresa otra vez Moisés, se para delante de toda la congregación y dice, ¿quién está conmigo?
necesito a alguien, dice Moisés, que mate a todos los bailadores. Y se paró una tribu, la tribu de Leví. La tribu de Leví le dijo a Moisés, Moisés, estamos contigo. Y Moisés les dice, muy bien, mátenme a todos los bailadores. Todos los que andaban con cumbias y con zambas y con no sé qué otra cosa, échenselos. Y los levitas mataron a 3,000 bailadores. 3,000 se los echaron. Y por esa razón, mis hermanos, los que no habían recibido bendición, ahora reciben la bendición de ser los sacerdotes del Dios Altísimo. Con ese hecho, mis hermanos, de ponerse de parte de Dios, Dios le dice, ustedes van a ser mis sacerdotes. Y desde ahí en adelante de la tribu de Leví se convirtieron en los sacerdotes. De ahí en adelante los levitas vivieron de sus hermanos. Las otras 11 tribus le traían a los levitas sus diezmos y sus ofrendas, y de eso ellos vivían. El sacerdocio levítico, representantes de Dios, eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Sin ellos no había perdón de pecados. Pero todo se terminó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y la cortina se partió en dos. No más servicios en el santuario terrenal. Ahora tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Pero no es levita. No es levita, así que el judío dice, no puede ser, no es levita. San Pablo dice en Hebreos capítulo 7, claro que no es levita. Él no viene de Leví, él viene de Melquisedec. Cristo Jesús no es de la orden de Leví, él es de la orden de Melquisedec. Y San Pablo dice, y Melquisedec es superior a Abraham, es superior a Isaac, es superior a Jacob, es superior a Leví. Porque Melquisedec bendijo a Abraham. Y el superior es el que bendice al inferior. Abraham le dio a él los diezmos y las ofrendas. Lo reconoció como el sacerdote del Dios Altísimo. Y ahora dice San Pablo, de esa orden es Cristo Jesús. De esa orden es nuestro Señor Jesucristo. No de un humano, Leví, no de una tribu, los levitas. Jesús viene del sacerdocio del Dios Altísimo, de Melquisedec, el rey de paz, el rey de Salem, sin padre, sin madre. Lo que quiere decir ahí es que no se sabe de dónde vino, a dónde fue, por qué llegó. No sabemos de dónde viene su sacerdocio. Así, dice San Pablo, Cristo Jesús. Sacerdocio de Cristo Jesús es de Melquisedec. Ahora, hermanos, cuando damos nuestros diezmos,
se lo estamos dando a Cristo Jesús. El sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. El dar los diezmos, mis hermanos, es un acto de adoración. Es un acto de decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres el que me bendice, tú eres el que intercede por mí en el santuario celestial. No es darle a Dios dinero, Él no necesita nuestro dinero. ¿Alguien sabía que Dios no necesita que le des dinero? ¿Pensabas que Dios está ahí con un letrerito que dice, please help? Anything will do. Y cuando le das tu dólar, Él dice, me da mucha alegría, hermanos, ver las canastas llenas. Me da tristeza ver que son puros dólares. $1. $1. ¿Cuánto compras con $1? Nada. ¿Eso cuesta para ti la bendición que Dios te da? $1. Un día le di $1 a un pordiosero que andaba por ahí. Siempre tenemos mi esposa y yo para darles a los que piden. Jesús dice, el que te pida, dale. ¿Qué va a hacer con el dinero? Allá él. Un día le di una vez $1 a una señora y se enojó. Se enojó. Me echó hasta, dame 10 por lo menos. Dice, ándale, dije yo. Mi esposa y yo no damos $1. Van a ver que nunca echamos dinero al plato. $1, ni cosquillas le hace a las bendiciones que Dios nos da. Cada vez que recibimos nuestro cheque, apartamos y en un sobre ahí ponemos el diezmo y la ofrenda al Señor. No, $1. Cuando damos, a ver, $1 por aquí, a ver, eso es limosna. Eso es limosna. Dios ama al dador alegre, número 1. Si lo vas a dar enojado, no lo des. Pero el trato es, yo te he dado todo esto, dame la 10ª parte, dice el Señor. Y cuando le damos a Dios la parte que le corresponde, hermanos, recuerden, se lo estamos dando a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Melquisedec, así como Abraham le dio sus diezmos y sus ofrendas a Melquisedec. Cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, se lo estamos dando a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. No porque lo necesite, no necesita nuestro dinero. Pero Él sabe que cuando le damos nuestro 10%, le estamos dando algo que de veras no llega. $1 cualquiera. No es $1, mijo. Hey, te faltaron 195 más. Te faltó más. Dijo Jacob, si Dios me bendice, le voy a dar su parte. Y siguió su camino y llegó a donde iba. Y cuando llegó, vio a una muchacha muy bonita que era pastora, era pastora. Y le cayó bien, y les dio agua, le dijo quién era, se abrazaron, se besaron. ¿Qué eran? Eran primos hermanos. ¿Sí, verdad? Porque la mamá de él era hermana de Labán, la hija de Labán y Jacob eran primas hermanas, ¿verdad? Primas hermanas. Y vio a la primita y la agarró y la abrazó y se fueron luego con el tío, lo presentaron. El tío encantado de la vida, y ahí estuvo con ellos un mes a todo dar.
Pero luego viene el tío y le dice, bueno, mijo, a trabajar se ha dicho. Sí, sí, le dice Jacob, a eso vine, vamos a trabajar. Y se le ocurre una idea muy interesante. Jacob le dice, oiga tío, dice, y si le trabajo 7 años y me da, ¿a quién? Pues a Raquelito. Ya el tío había visto que se echaban ojitos y eso. Y él dijo, a mí se me hace que... Ok, le dice, trabaja 7 años, por 7 años, hermano. 7 años y te la doy. Pero lo engañó, ¿recuerdan? A los 7 años, ¿a quién le dio? A Lea. Y dice la Biblia que Lea tenía ojos delicados, o sea que ojos muy bonitos. Pero Raquel dice era preciosa. Y no le pudo trabajar otros 7 años por la otra hermana. Y yo creo no trabajó otros 7 años porque creo ya no habían hermanas. No sé. Pero hermanos, pasó algo muy interesante. Ustedes saben. El suegro le cambió el salario 10 veces. ¿Ok? Para empezar. Pero entonces un día Jacob viene y le dice al suegro, suegro, vamos a hacer esto, le dice, mira, todas tus chivas, todas tus borregas son de un color sólido. Sí, le digo. Es que sólido y sólido parían sólido y sólido y sólido. Le dice Jacob, ¿qué te parece, suegro, si de ahora en adelante las borregas y las chivas que salgan pintas son mías? Y las que salgan sólidas son tuyas. Y el suegro dijo, está bien, las sólidas mías, las pintas tuyas. Y el suegro dijo, pues le voy a ganar, pobrecito, qué menso, porque todas me salen enteritas. Jacob dice, no, la que tenga una mancha va a ser mía. Va a ser mía. Y adivinen qué pasó, hermanos, después de que hicieron el trato. Todas salían manchadas. Así que Jacob, vengan para acá mis chivas pintas. Vengan mis chivas pintas. Al rato era tanto que él dijo, ¿sabe qué? Me tengo que ir con mis chivas. Y él agarró sus chivas y se fue. Con todo y chivas. Pero ahí se hizo muy rico. Llevaba mulas, llevaba caballos, llevaba de todo. ¿Lo prosperó Dios? Amén. ¿Lo prosperó Dios? ¿Y ustedes qué creen que hizo cuando Dios lo prosperó? Ay, Señor, es mucho, y es mucho. No, Dios es demasiado bueno, darle la 10ª parte. No, ¿para qué? Después de todo, Dios no necesita mi dinero. ¿Ustedes creen que Jacob se hizo el desentendido o mandaría sus diezmos a Jerusalén? ¿Ustedes creen, hermanos, que si él hubiera sido infiel, si él no hubiera cumplido su parte de darle a Dios nada más 1 de 10, miren con todo lo que él se quedaba, pone que le mandaba otro en ofrendas, mire con todo lo que él se quedaba. ¿Cómo dicen que es mejor gastar $9 con la bendición de Dios a 10 sin su bendición? Sin su bendición. Y lo interesante es que Dios dice, estábamos hablando con una persona el otro día, mi esposa y yo, y dice, es que no me alcanza, pago todo, hago todo y no me queda nada. Le dijimos, ponga a Dios en primer lugar, no me alcanza. Dios dice, pruébame y vas a ver cómo yo te voy a bendecir. Hasta que ya dice, te sobre. Si Jacob hubiera sido infiel, si él no cumple su parte, que él había prometido a Dios, prospérame y te voy a dar una 10ª parte de lo que tú me des, él no hubiera sido bendecido como fue, altamente y grandemente bendecido.
Él cumplió su parte y Dios es fiel y Él cumple también la suya. Si Él no hubiera sido fiel, muchos años después, los profetas no hubieran nunca dicho el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Así se le conoce a nuestro Dios Jehová en las Escrituras. 3 hombres que pusieron siempre a Dios en primer lugar. Siempre en primer lugar. Y no importa lo que Dios les pedía, por más costoso que fuera, ellos decían Dios primero. ¿Por qué? Porque ellos seguían la ley del penny. In God we trust. In God we trust. Y vamos a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Ya acabé. Pero ahora no los puedo dejar así tranquilitos, sentaditos. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios, Señor, bendíceme? Y tú vas a ser mi Dios. Bendíceme y te voy a dar tu diezmo. No se lo estás dando a la iglesia, no es para mí, no es para la hermana, se lo estás dando a Cristo Jesús. Y como Abraham, esto es un asunto de fe, es un asunto de obediencia. Ahí está en la Biblia. Chequenlo. Check it out. Ahí está. Y si les dije algo que no está ahí, renuncio. Bendíceme, Señor, y vas a ser mi Dios. Bendíceme y te voy a dar una 10ª parte. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor Jesús?